SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Hay dos datos de la pandemia que marcan este lunes, los hemos conocido a última hora del día y son cifras de un contraste brutal. Por un lado, España ha conseguido duplicar la vacunación este fin de semana. Más de 500.000 de personas han recibido la vacuna desde el viernes en España, que es un récord total respecto al ritmo que se llevaba hasta ahora. Pero al mismo tiempo estamos asistiendo a un crecimiento progresivo de la cuarta ola. Tras el fin de semana, España roza ya el riesgo alto de transmisión y Madrid y Navarra han escalado hasta el nivel de riesgo extremo. Solo en Madrid, en esta última semana, los contagios han aumentado un 25%. Vamos a analizar esta noche en profundidad cómo con estos datos, y siendo Madrid además la comunidad con las UCIs más saturadas ahora mismo, el debate sobre el turismo de borrachera, las aglomeraciones y fiestas sin control ni mascarilla, está calentando la precampaña en Madrid. Vamos ahora con eso, pero hay un asunto que puede quedar eclipsado hoy por ese debate y que en el fondo es la madre del cordero para las próximas autonómicas en Madrid. El modelo de estado de bienestar que propone cada partido y sobre todo cómo pagarlo, los impuestos. Madrid es la comunidad en la que las rentas altas menos impuestos pagan. Y hoy las dos personas que más posibilidades tienen de gobernar Madrid dentro de un mes, según las encuestas, han explicado cuál va a ser su modelo fiscal para lo que queda de legislatura, estos 2 años que quedarían de legislatura después de las elecciones. Isabel Díaz Ayuso lo ha hecho en un acto con empresarios, Ángel Gabilondo lo ha hecho en una entrevista aquí en la SER en Hoy por Hoy. Vamos a empezar por la candidata a la reelección, Ayuso, que lleva ya tiempo prometiendo una rebaja de impuestos igual para todos. Realizaremos la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid. Bajaremos la tarifa autonómica del IRPF, reduciendo todos los tramos de la tarifa en medio punto. Esto prometió Ayuso en 2019 en su debate de investidura. Después llegó al gobierno, pasó un año y en lugar de aplicarlo volvió a anunciar lo mismo. Esta es Ayuso en 2020. La principal reducción de impuestos, la bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF, se hará esta legislatura. Y como no se ha hecho, porque ella ha convocado elecciones, hoy Ayuso se ha reunido con la patronal de los empresarios madrileños en un acto claramente electoral y ahí ha vuelto a anunciar lo mismo. Rebajar medio punto el tipo de IRPF aplicable a todos los tramos. Ayuso ha anunciado la misma bajada 3 veces distintas, 3 años consecutivos. La diferencia de esta vez respecto a las anteriores es que en esta venimos de vivir una pandemia que ha dejado claro con toda la crudeza las consecuencias de ir esquilmando poco a poco los servicios públicos como la sanidad. Pero a pesar de eso, Ayuso vuelve a anunciar por tercer año su bajada de impuestos. Porque cuanto mayor es la crisis económica, más necesitan los ciudadanos el dinero en sus bolsillos para consumir, para invertir o simplemente para ahorrar. Y frente a esto, hoy el candidato socialista a la presidencia de Madrid, Ángel Gabilondo, ha explicado en Hoy por Hoy que él, si gana y consigue presidir Madrid, no va a tocar la fiscalidad en esta legislatura, no va a meter mano a esa falta de ingresos fiscales que su propio partido lleva lustros criticando. Lo ha argumentado así. Como vamos a hacer un gobierno excepcional para 2 años, porque dentro de año y pico estamos nuevamente ante unas elecciones que son ineludibles, me parece que en este momento lo que yo desde luego propongo con toda claridad es no tocar la fiscalidad, no subir aquí a nadie ni bajar a nadie los impuestos, dado el esfuerzo que se ha hecho en la ciudadanía, dadas las posibilidades económicas que tiene la Comunidad de Madrid, que es una comunidad rica. En este momento no tocar la fiscalidad. Pero si me pregunta qué opino de la fiscalidad, yo creo que la fiscalidad debe hacer un gran esfuerzo en Madrid para, y repito, también toda España lo tenemos que hacer. Y luego Madrid muy singularmente para que sea una fiscalidad progresiva y justa. Y creo que ahí hay un camino que recorrer. Pero en este momento no vamos a tocar la fiscalidad. Obviamente sexy no es presentarse a unas elecciones en pandemia hablando de subir impuestos a las rentas más altas y de corregir una anomalía fiscal que dura ya muchísimo tiempo, y menos además si uno busca rascar lo que pueda quedar del ex votante de Ciudadanos, votante liberal. Pero esa renuncia a tocar los impuestos en caso de que Gabilondo llegue a gobernar implicaría también que los primeros años de reconstrucción post-pandemia se basarían en la estructura fiscal nada redistributiva que ha ido diseñando el PP en sus 26 años que lleva gobernando Madrid. Es un asunto peliagudo que vamos a analizar esta noche, entre otros muchos temas, con Lucía Méndez, periodista del Mundo. Lucía, buenas noches. Hola, buenas noches. José Antonio Zarzalejos, adjunto al presidente del Confidencial. José Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Y Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Muy buenas noches, Enric. Muy buenas noches. Pero antes de meternos en todo lo demás, traigo un sonido a la portada de Hora 25
es el momento en el que todos los barcos que estaban dentro del canal de Suez han hecho sonar esta tarde sus sirenas para celebrar que por fin los técnicos egipcios han conseguido desencallar el buque Ever Given y desbloquear así ese crucial paso de mercancías internacionales. 400 barcos, miles de millones de euros en exportaciones llevaban ya días bloqueados en el canal, o bien dentro en el canal o en cualquiera de las dos entradas, la norte y la sur. Y ya por fin, a última hora de esta tarde, ha empezado a recuperarse poco a poco el tránsito de buques. Corresponsal Nuria Tesón. Las bocinas de los remolcadores y los alabados sea Dios de sus tripulantes son el sonido que deja hoy una nota feliz al periplo del Ever Given. El portacontenedores fue reflotado por completo en torno a las 3 de la tarde y empezó a navegar. Poco a poco, con apenas 2 nudos de velocidad primero y un poco más después, pero lo suficiente para dejar franco el paso del canal. La vía marítima ha estado bloqueada durante 6 días desde el pasado martes y ha causado un atasco de dimensiones tan monumentales como su tamaño. Mide casi 400 metros, como el Empire State, y casi 400 barcos son los que se han acumulado a su norte y al sur. Atravesado en diagonal, ha hecho falta retirar 27.000 metros cúbicos de arena de debajo de la proa y después arrastrarlo y empujarlo al mismo tiempo con remolcadores. Para ello tuvieron que llegar refuerzos desde Holanda y fue clave un remolcador de gran potencia que arribó el domingo por la noche. El presidente egipcio considera que la crisis ya ha finalizado y a estas horas ya se ha restablecido el tráfico en el canal. Desde las 8 de la tarde se ven barcos navegando hacia sus destinos, pero aún harán falta varios días para que pasen todos, ya que el número diario aproximado que pasa por el canal es de unos 100 navíos. Tras la solución del incidente quedan las pérdidas millonarias y los pleitos que vendrán. El tráfico marítimo diario a través del canal de Suez tiene un valor de unos 8.000 millones de euros y representa una de las principales fuentes de ingreso en divisas extranjeras para Egipto. Cada hora se han perdido hasta 400 millones en bienes retenidos, a lo que se suma el retraso en cadenas de producción. En el aire queda la pregunta que se hacían muchos expertos estos días. Los barcos cada vez son más grandes y transportan mayor tonelaje en bienes, pero ¿es seguro poner todos los huevos en la misma cesta? Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. Javois, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quieres hablarnos del ciudadano que estaba paseando por Lugo, iba fumando, iba sin mascarilla, y una persona que estaba viendo un vídeo en directo de esa escena en redes sociales avisó a la policía local para que fueran a por él? Pero es que esa persona que lo denunció ni siquiera vive en Lugo, llamó desde Alicante, a casi 1.000 kilómetros de distancia. O sea que podemos estar ante el policía de balcón que más lejos ha llegado jamás, Javois. Cuanto más alto es el torreón, más lejos llegas con la mirada, ¿no? Es decir, que si este señor desde Alicante te ha visto sin mascarilla en Lugo, en lugar de un policía dentro, casi podríamos decir que tiene un guardia de un campo de concentración. ¿Quién te iba a decir a ti, viviendo en el Mediterráneo, un día de primavera, que acabarías delante de la pantalla buscando fumadores en Lugo y llamando a la policía? Bueno, no es el único, lo escojo como percha. Quiero hablar de los que denuncian a un no conviviente entrando en un piso, los que denuncian una cena, los que llaman si el bar tarda 5 minutos en cerrar, los que sienten que la seguridad mundial descansa sobre sus hombros. Vamos a ver, tú pagas impuestos para no hacer ese trabajo. Ese trabajo tuyo tiene sentido cuando lo hace la persona contratada para hacerlo. Cuando lo haces tú, tu papel no pasa de ser el del chivato. Una práctica que suele ser infame, no siempre. Delata al asesino o al terrorista, delata al violador. No delates a un señor fumando, porque entonces hasta como delator no tienes categoría. Hace un año escribí que no saldríamos mejores. Hoy digo, Aimar, que no saldremos peores. Simplemente los que eran así tienen una oportunidad mejor para demostrarlo. Javois, un abrazo. Hasta mañana. Un bico. Chao, hasta mañana. Hora
25. Aimar Bretos. Ha sido llamativo escuchar la insistencia de Fernando Simón esta tarde en que, a pesar de que España está rozando el nivel de riesgo alto de transmisión de coronavirus y que Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla han escalado ya a riesgo extremo y subiendo, dice Simón que todavía se puede evitar una cuarta ola. Más bien que se puede conseguir que sea una ola. Dice que se puede lograr que sea una olita. Si hemos conseguido controlar la transmisión durante ese periodo y que este incremento siga siendo al ritmo lento, muy lento que estamos observando, y conseguimos que la Semana Santa no tenga un impacto grande en la transmisión, podría ser que esa ola se convierta en una olita o en una ondita, esa cuarta pequeña onda. Pero lo cierto es que la experiencia de situaciones previas no ha sido buena. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de lo que nos podemos enfrentar. Es verdad que cada semana que pasa hay más población inmune. Sobre todo hay más población de alto riesgo inmune. Con lo cual puede darse la situación paradójica en que aumente la incidencia, pero sigamos manteniendo niveles de letalidad como los actuales o incluso por debajo de los observados ahora. Esperemos que consigamos las dos cosas. Esperemos, pero más allá de deseos y más allá de olitas, yendo a los datos ahora mismo, ¿cuál es la situación? María Manjabacas, buenas noches. Buenas noches. El primer dato, el de la incidencia acumulada, es muy malo. Desde el viernes ha subido 11 puntos. Estamos en 149 contagios por 100.000 habitantes, a punto ya de que se cambie probablemente mañana el nivel de alerta y pasemos al riesgo alto. Pero es que hay dos comunidades, Madrid y Navarra, junto con dos ciudades, Ceuta y Melilla, que están en riesgo extremo. Esto es, superan los 250 casos. Como explicaba Simón, la fase es claramente ascendente, la evolución es lenta y muy dispar por comunidades. En 12 la subida es significativa, pero en el otro extremo tenemos a la Comunidad Valenciana. Su índice de transmisión es muy bajo, está en 28 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a la presión hospitalaria, en las UCIs el 18% de camas están ocupadas por pacientes de COVID, pero hay 3 comunidades, con Madrid a la cabeza, que este indicador vital lo tienen disparado por encima del 30%. Y siempre el capítulo más doloroso, el dato de fallecidos, casi 200 muertos tras el fin de semana. Precisamente por los datos preocupantes de Madrid que nos contaba María, Fernando Simón ha criticado con bastante dureza las escenas que hemos visto durante el fin de semana de aglomeraciones, de fiestas sin control, sin mascarillas en el centro de Madrid. Es cierto que algunas imágenes que se han visto estos últimos días preocupan. Y yo creo que cualquier persona sensata sentiría cierta preocupación. Pero como digo, es un problema de implementar las medidas aquí. No vale decir tenemos que ser responsables y luego no implementar responsablemente las medidas. Esta mañana en Hoy por Hoy, el candidato socialista a la presidencia de Madrid, Ángel Gabilondo, hablaba directamente de desmadre. El gobierno debe mandar ese mensaje, el gobierno de Madrid debe mandar este mensaje. Debe haber un gobierno frente a la cuarta ola y frente a esta situación que digo, que me parece un despropósito auténtico. Técnicamente lo digo, desmadre. Las medidas en general han sido poco claras, poco estrictas, demasiado laxas. Pero Isabel Díaz Ayuso niega la mayor, niega el marco. Se ven fotos de vídeos de fiestas de franceses. Primero, hay que ver cuántas, hay que ver también a qué horas, porque Madrid a las 11 cierra todo. Por tanto, no se puede trasladar la idea de que Madrid ahora mismo es turismo de borrachera, etcétera, como lo están vendiendo, algo que es insensato, y que si se estudia cuánto gasto están aplicando nuestros turistas a los museos o a los comercios de Madrid, se verá que el turista no solo viene a emborracharse, eso es un tinte un tanto xenófobo. ¿Y la culpa de todo esto de quién es? Pues dice Ayuso que de la Moncloa. Condenar un poco el relato que se está trasladando en las últimas semanas a la sociedad, ¿no? a la opinión pública. De la factoría de la Moncloa, que ya la conozco bien, ahora viene el miedo, el intentar seguir alimentando la preocupación de los ciudadanos para contraponerlo con la imagen de un francés bebiendo, por ejemplo. Esto ya me lo conozco bastante bien, cómo se va fabricando el relato. Y horas después de estas reflexiones, esta noche, cuando le han preguntado a Ayuso qué va a hacer su gobierno para garantizar la seguridad ante la llegada de turistas extranjeros, ella ha improvisado este anuncio. Estoy estudiando ahora la posibilidad de hacer PCRs y test en todos los hoteles, lo estamos mirando con la Consejería de Sanidad. Hacer PCRs a los turistas en todos los hoteles, no concreta ni cómo, ni cuándo, ni por qué ahora. Si según ella lo de los franceses de fiesta es casi un invento de la Moncloa. Lo que no hemos hecho es cerrar
completamente y arruinar, y por tanto muchos ciudadanos cuando quieren pasar en libertad un rato, pues están viniendo a Madrid. Y ahí ya se cierra el círculo. Los turistas son personas que quieren pasar en libertad un rato. Enric, Juliana, la libertad como argumento multiusos. La libertad como significante vacío, ¿no?, que dicen ahora. Se le puede adjudicar cualquier función a esta bella palabra que ha sido resorte de tantos movimientos políticos y sociales a lo largo de la historia. Sería interesante no pisotearla demasiado, la palabra libertad, en estos momentos. Aquí lo que está ocurriendo es lo siguiente, creo que es muy sencillo, es decir, Madrid ha intentado, y ha conseguido, la Administración de Madrid, construir un hecho diferencial a lo largo de los más de 12 meses de epidemia, es decir, que ha querido explicar y realizar una realidad diferencial del resto de España, separada del resto de España, en el sentido de que nosotros lo hacemos de otra manera, nosotros lo enfocamos de otra manera, nuestra filosofía es otra, y nuestros objetivos son otros, y eso tiene ventajas y tiene inconvenientes. Ahora el problema que tienen es que pueden morir de éxito, es decir, han consolidado la idea de que Madrid era la ciudad libertaria de España en un contexto de restricciones, en un contexto doloroso y difícil de restricciones, de controles, de quedarse en casa, de restringir horarios. Frente a esto, el modelo libertario de Madrid. El modelo libertario de Madrid en estos momentos está asociado pues a las imágenes que hemos visto estos días y que han escandalizado a muchísima gente, y ahora coinciden, esperemos que sea esa ola baja que pronostica el doctor Simón, pues ahora coinciden con el inicio ya de una cuarta ola de contagios que no sabemos qué, y por lo tanto vemos efectivamente como la Administración Libertaria de Madrid en estos momentos está intentando rectificar, por un lado proyectar las culpas o las responsabilidades hacia otra parte, y por otro lado introduciría elementos de rectificación en su discurso. José Antonio. Bueno, ciertamente Madrid ha establecido un modelo de gestión de la pandemia que es diferente al de otras comunidades autónomas. Pero yo tendría en cuenta también algunos factores que son importantes y que repercuten directamente sobre la situación en Madrid. La más importante desde mi punto de vista es que Madrid es un punto de llegada nacional e internacional importante. Es decir, que es un sitio de recepción muy sustancial, ¿no? Tanto por vía aérea como por ferrocarril como por carretera, que aquí se encuentra la Administración General del Estado, que hay un parque empresarial realmente muy importante y que por lo tanto tiene una movilidad extraordinaria como probablemente en ninguna otra comunidad de España. Eso también es un elemento que debemos tener en cuenta. Y después a mí hay un elemento que me resulta también, me causa una cierta perplejidad, ¿no? Países, no ya comunidades, países que están en una situación de máxima restricción y de máximo riesgo, ¿no? Lo estamos viendo en Francia, por ejemplo, recientemente, ¿no? Ahora, en este momento, en Francia, incluso en Italia, ¿no? Hay algo de misterioso en este coronavirus, en este virus, en esta pandemia, algo que no sabemos controlar, porque algo que se nos escapa, porque por ejemplo hay algunas comunidades que toman medidas restrictivas que van bien y que por unas circunstancias no siempre bien explicadas, pues se descontrolan y empiezan a ir mal. Por ejemplo, Madrid y Navarra, con las ciudades autónomas, pues fíjate, se encuentran en una situación mucho peor que otras zonas de España, y no será porque Melilla y Ceuta no sean controlables o porque la comunidad de Navarra sea particularmente extensa y con una demografía exuberante, ¿no? Por lo tanto, yo reconozco mis ignorancias
reconozco mis perplejidades. No niego que el modelo de Madrid es un modelo efectivamente diferente al de otras comunidades, pero también subrayo que Madrid, como capital de España, como la urbe, digamos, más grande de España, donde además es un hub de transportes fundamental, pues tiene también una singularidad en este aspecto, ¿no? Lucía. Pues yo, José Antonio, enlazando con lo que tú acabas de decir, voy a dar un dato que efectivamente es un misterio, porque la zona de París, que es una ciudad cerrada desde el mes de octubre, cerrada toda, entera, comercio y hostelería, todo entero, tiene una incidencia de 350. Esto es así. O sea que lo digo porque conviene, a mí me gustaría de verdad que este debate sobre la pandemia huyera de las caricaturas, de hacer caricatura de la señora Díaz Ayuso y de hacer caricatura de cualquier otro gestor. Comprendo que es difícil y entiendo que en Madrid hay una campaña electoral, pero yo de verdad creo que utilizar el concepto turismo de borrachera para hablar de Madrid en este momento, mal será que no le dé la mayoría absoluta a Isabel Díaz Ayuso. Es decir, me parece un error de base por parte de los partidos de la izquierda. De verdad, me parece un error de base. Porque es que, no se corresponde con la realidad. Es decir, efectivamente las imágenes están ahí, las fotos están ahí, pero son imágenes de un punto y de una hora. Es decir, es decir, yo me niego a pensar que eso está pasando en todo Madrid a todas horas, porque no es verdad. Y porque es verdad que la presidenta dice que Madrid se cierra a las 11, y Madrid se cierra a las 11. Yo estoy en Madrid a las 10:30 y a las 11 Madrid se cierra. Y el toque de queda es muy respetado, por lo menos en la calle, ¿no? Luego lo que hagan en casa ya, esto yo ya no puede, porque ese es el problema. Hay mucha gente y algunos expertos que dicen que el confinamiento, en el caso de Madrid, es perjudicial para la extensión del virus, porque como nadie puede ir a Guadalajara, a un pueblo, estamos todos aquí. Naturalmente podemos quedarnos en casa o podemos no salir a la calle, pero yo me pregunto, si te permiten salir a la calle, ¿por qué te vas a quedar en casa? Es decir, me parece que el término o el marco conceptual de culpa, yo es que en estos micrófonos he venido defendiendo desde el primer día que la culpa de todo lo que nos pasa no la tiene nadie, ningún gestor, de verdad, ningún gestor, ni el gobierno central, ni la tenía Salvador Illa, ni la tiene Isabel Díaz Ayuso, ni la tiene Chimo Puig cuando en Valencia iban las cosas mal y ahora van mejor. Es decir, estamos asistiendo a un hecho que tiene mucho de incomprensible, y que no siempre las medidas se corresponden con los resultados. Y lo hemos visto durante todo este año. Entonces, convertir a Isabel Díaz Ayuso en una caricatura, pues me parece que de verdad, primero no ayuda nada a debatir racionalmente lo que nos está pasando, pero además es que yo creo que en términos electorales, ya si quieres que nos vayamos a poner, todo esto la beneficia mucho. Que oye, que si la oposición quiere beneficiarla, yo no tengo nada que decir, pero convendría, a mí me parece, como me ha parecido durante toda esta pandemia, que de verdad que hacer debate sobre esta pandemia político y electoral, o sea, yo estoy, claro, es verdad que las elecciones las convocó ella, por tanto, pues en fin, esta es la responsabilidad suya. Y luego, claro, ahora dicen que van a hacer PCRs en los hoteles, pero se supone que PCRs ya se hacen para entrar, ¿o no? Se supone que se exige. Que tienes que traer. Se supone, ¿no? Lo que pasa es que Isabel Díaz Ayuso sostiene que en Barajas no se están pidiendo las PCRs. Que ¿cómo no? Eso es lo que sostiene la Comunidad de Madrid, que hay un coladero de PCRs en Barajas porque se pedía aleatoriamente a unos sí. Es verdad ¿no? También que hay un despliegue policial que no existe en Madrid, porque es verdad, eso es no del gobierno central, también de la policía municipal, por ejemplo, ¿no? Porque la comunidad no tiene policía.
Es decir, que es verdad que bueno, que en un momento dado, en esas zonas, en esos sitios, se puede haber producido un descontrol y que seguramente pues la policía tendría que desplegarse de una manera más efectiva, ¿no? Pero claro, yo lo que no entiendo, Aimar, es si hay confinamiento perimetral, si está prohibido ir de comunidad en comunidad, si el puente de San José estuvo cerrada cada comunidad, si ahora también está cerrada cada comunidad, ya me explicarás tú por qué suben los contagios. No seré yo quien te lo explique. Claro, o sea, es que claro, es decir, es que ya la movilidad ya no es porque Enric, la gente no puede ir de comunidad en comunidad. ¿Te escuchaba pedir la palabra, Enric? Sí, no, es interesante lo que dice Lucía, ¿no? En primer lugar, el tema de la caricaturización, claro, efectivamente hay que tratar con respeto a la gente, ¿no? Y hay un ejemplo muy interesante, ¿no? De estos últimos 12 meses, ¿no? Es decir, al anterior ministro de Sanidad Totalmente. Se le llamó criminal, no se le caricaturizó, se le llamó criminal. Una vergüenza era aquello. Directamente, sí, bueno, no hubo entonces tanta sensibilidad. Bueno. Es decir, a ese hombre se le llamó criminal. Y al gobierno actual, que ha tenido que afrontar una situación muy complicada, se le ha llamado y se le sigue llamando en sede parlamentaria responsable de actividades criminales. Pero aquí hemos criticado, Enrique. Esta siempre, ¿no? es la realidad de fondo de este país, no nos engañemos. Y esta broma hace 12 meses que está durando, más de 12 meses, porque la epidemia empezó hace más de 12 meses. Insisto, aquí se ha querido convertir, trasladar la idea de que Madrid tenía un modelo distinto. Me parece legítimo hacerlo, me parece también discutible, me parece que en una situación de emergencia y de excepcionalidad en la que no se va a decidir el destino político del país, este es el error. La epidemia no va a decidir el destino político del país. El destino político del país se decidirá después de la epidemia, según cuál sea la recuperación y en qué dirección evolucione la recuperación. Ahí será el momento decisivo. Pero bueno, algunos han querido interpretar de que la propia epidemia decidía el destino político del país, y entonces, bueno, se ha apostado por un modelo distinto. Bueno, pues cuando se apuesta por un modelo distinto en una situación efectivamente tan compleja como esta, porque lo es, pues claro, en esos momentos ahora vienen problemas, como los han tenido otros. Valencia los ha tenido. Valencia iba bien, tuvo una recaída muy fuerte después de Navidades, fortísima, y en estos momentos vuelve a estar en los índices más bajos de contagio en España. Alguna cosa habrán hecho bien, pero claro, con sacrificio. Yo no he oído a los gobernantes valencianos alardear de que ellos son los más libertarios de España, de que, en fin, lo que no se puede hacer en el resto de España se puede hacer en Valencia. Y mira que Valencia tiene ingredientes de lo que se respecta a la industria turística y a los reclamos de fiesta y de, en fin, y de relajamiento extraordinarios, superiores a los que pueda tener la ciudad de Madrid. Y no los han usado, no han caído en esa tentación, han sido extremadamente rigurosos, y siendo extremadamente rigurosos han conseguido rebajar los índices de contagio a que en estos momentos, después de haber subido muchísimo, sean los menores de España. Por lo tanto, lo que hay son distintos modelos de gestión. Esto ya me parece que está bastante claro. Nadie tiene la varita mágica, por supuesto, nadie tiene voluntad criminal, ni el señor Illa ni evidentemente la señora Ayuso. Lo que pasa es que el debate político en España está extremadamente viciado, y ahora el problema es que se ha apostado por un modelo que ahora provoca problemas que se hacen evidentes, no por las imágenes de los franceses ahí haciendo el indio por las calles de Madrid, sino los franceses porque van a Madrid. Vamos a ver, ¿por qué van? Pues porque ha circulado la voz por toda Europa de que Madrid es la ciudad más libertaria de Europa en estos momentos. Esta es la realidad. ¿Es una buena apuesta comercial significar Madrid como la ciudad más libertaria de Europa? Pues no sé, en el futuro lo veremos. Igual en el futuro Madrid se consolida como destino turístico libertario para los europeos. Brevemente, Lucía, brevemente. Bueno, no sé, la palabra libertario exactamente no sé yo lo que es. Estoy con lo de la libertad. Pero claro, no sé lo que significa, no tengo ni idea.
idea, ¿no? Y además yo no voy a entrar. Libertario deriva de libertad. Escucha, yo no voy a entrar. Sí, la palabra está en el centro hoy si me dejáis, en el centro del debate. Sí, pero si me dejáis, yo no voy a entrar en las guerras culturales de la campaña electoral. Es que yo no voy a entrar ahí. No voy a entrar en la tontería de socialismo o libertad. No voy a entrar ahí porque me parece tratar a la gente como si fuera tonta, y la gente no es tonta. En términos políticos, Enrique, el tema que tú planteas, y tienes razón, es verdad que en este país se ha producido una desgracia, que es que esta pandemia ha sido utilizada por unos partidos contra los otros. Ahora bien, parece mentira que en términos políticos y electorales no se hayan dado cuenta todos los que están en la gestión, que supongo que se han dado cuenta, de que los ciudadanos están premiando a los gestores en todas las elecciones que se producen y en todas las encuestas que se realizan. Ganó Salvador Illa como gestor ministro de Sanidad, ganó las elecciones catalanas, ganó las elecciones gallegas por mayoría absoluta Alberto Núñez Feijóo, ganó las elecciones vascas el señor Urkullu, y según parece va a ganar las elecciones madrileñas la señora Díaz Ayuso. En todos los sondeos, en todas las comunidades, los presidentes de las comunidades se están beneficiando de la gestión. ¿Qué nos enseña eso? Bueno, hasta el propio Aragonés, perdóname, empató y también gestionó de alguna manera. De alguna manera no, gestionó la pandemia. Quiere decir que los ciudadanos son más racionales y tienen más sentido común que los partidos políticos y los portavoces que pretenden hacer de la pandemia un escenario electoral para zurrarse unos a otros. ¿Por qué digo esto? Porque los ciudadanos entienden que los gestores están haciendo lo que pueden en esta desgracia y en esta calamidad. Creo yo que es así. Venga, escenario electoral vamos a volver en 2 minutos, pero antes, y por cerrar este capítulo de las restricciones incumplidas, hoy la Generalitat Valenciana ha confirmado que inicia el proceso para sancionar a Marcelo, el jugador del Real Madrid, por haberse ido este fin de semana a Valencia, incumpliendo las restricciones y publicando sin pudor una foto con su familia, saltándose la prohibición de viajar. Ximo Puig ha confirmado que le van a poner una multa, que han iniciado ya el procedimiento. Ya se ha iniciado el expediente, se le va a notificar a esta persona, que no es una sanción excesivamente importante según los ingresos de cada uno, pero lo que está claro es que lo que quiere evidenciar es que todos somos iguales ante la ley y que nadie puede saltarse las restricciones. Al escuchar esto de todos somos iguales, pero la multa no es muy importante según los ingresos de cada uno, nos hemos preguntado, incluso si le pusieran la sanción más alta que contempla la ley para estos casos, que va de 60 a 600 euros, no más, 600 euros. Álvaro Benito, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Compañero de la redacción de deportes de la cadena SER. Álvaro, esa multa, incluso en el escenario más alto, 600 euros, esa multa para Marcelo Calderilla. Es insignificante, lo que vendría a ser quizás unos céntimos de euros para un trabajador de clase media. Gana unos 8 millones de euros netos al año, Marcelo, futbolista del Real Madrid desde hace ya más de 10 años, o lo que es lo mismo, 15 euros por minuto. Es decir, que incluso si recibiera la multa de 600 euros, lo que tú decías, Aimar, en la franja mayor, con 40 minutos de trabajo, lo pagaría. ¿Él ha dicho algo? No ha dicho nada públicamente, pero ha filtrado a través de su entorno que tenía un compromiso justificado. Pero insisto, subió la foto ayer a eso de las 3:30 de la tarde, no la ha borrado y eso es lo que ha filtrado, pero él no ha dicho nada públicamente. Álvaro, un abrazo. Adiós, Aimar. Era comentario extendido hoy. Es que esto a Marcelo, lo de saltarse la norma y jactarse de ello en Instagram, le sale casi a devolver, ¿no? Mucha pupa no le va a hacer la sanción que le puedan poner. ¿Sería imaginable un sistema de sanciones en el que se tuviera en cuenta el poder adquisitivo del infractor? ¿Sería imaginable? ¿Sería positivo? En cualquier caso, Lucas Blanque, buenas noches. Hola, buenas noches. Letrado del Consejo de Estado, señor Blanque. Habrá mucha gente pensando esto, que en la práctica alguien rico como Marcelo puede comprar su derecho a saltarse la norma, ¿no? Porque para él son 2 duros el haberse ido a Valencia y que le multen. ¿Sería planteable un modelo de sanción regulable según el poder adquisitivo del infractor o es una barbaridad? Bueno, es una buena pregunta, pero en este caso realmente pues no existe ese margen, porque como ha indicado Álvaro Benito anteriormente en el audio del presidente Puig, la multa es la que es porque la infracción está tipificada como está tipificada, es decir, la infracción es el incumplimiento de la orden de confinamiento, entonces da igual quién se lo salte. El paralelismo se podría también establecer para que todo el mundo lo comprenda con las multas de tráfico, es decir, da igual que quien se salte la limitación de aparcamiento en una plaza de minusválido
que sea pues el propio Marcelo, que sea yo o cualquiera de los que están escuchando. La multa será exactamente lo mismo, da igual que quien la infrinja sea una persona u otra. Es verdad de todas maneras que las multas se suelen ordenar de acuerdo con unas determinadas horquillas, como ocurre en este caso. El mínimo son 60 euros, el máximo son 600, y eso se atiende específicamente a las circunstancias del hecho, pero en ninguna de esas circunstancias que se tipifican en las normas suele estar relacionada con la capacidad económica del infractor. ¿Sería legal que una administración planteara un tipo de sanción regulable según poder adquisitivo, o no sería legal eso en España? Bueno, más que si sería o no legal, lo que hay que tener en cuenta es que nuestro sistema lo que está es constitucionalizado. En ese sentido, pues, tenemos un artículo en la Constitución del que se deriva una serie de principios, para una jurisprudencia de la que resulta pues el principio de proporcionalidad, que para no aburrir a la audiencia con tecnicismos, pues lo que básicamente exige es que haya una adecuación entre cuál es la infracción, el bien jurídico que ha sido atacado por esa infracción, y tiene que haber una correspondencia entre la infracción y la sanción. Es decir, es una cuestión puramente objetiva, no se atiende a un elemento subjetivo de cuál es el dinero que tiene el infractor. O sea, eso realmente pues no concurre en este tipo de tipificaciones de sanciones en este tipo de ámbitos. Lucas Blanque, letrado del Consejo de Estado, muchas gracias por estar esta noche en Hora 25. Nada, muchas gracias a ustedes, un placer. Hora 25. Aimar Bretos. Las elecciones de Madrid van a precipitar esta semana, ya mañana mismo, la mayor crisis de gobierno que ha vivido este Ejecutivo, el Gobierno central, hasta la fecha. La salida del vicepresidente Pablo Iglesias mañana, después de participar en el que será su último Consejo de Ministros. Nieves Goicoechea, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. A esta hora, Nieves, ¿qué claves tenemos de cómo va a ser ese relevo? Bueno, una de las claves es la negociación de la ley de vivienda, que se ha vuelto hoy a estancar, Aimar, por desacuerdos, como siempre, en la regulación del precio de los alquileres. Otra es la reforma laboral de Unidas Podemos, que quiere derogar íntegramente. Ya veremos cómo se ejecuta eso en las próximas semanas. Y otra clave es la influencia que puedan tener o van a tener en esta segunda etapa los 4 ministros morados dentro del Ejecutivo. En cuanto al relevo como tal, Aimar, es el miércoles, pero la duda ahora es cómo va a ser mañana la despedida de Iglesias en el Consejo de Ministros. Si lo va a despedir el presidente frente a los demás, algún gesto, algunas palabras, si va a ser la portavoz en la rueda de prensa, porque Pablo Iglesias no va a participar en la rueda de prensa, aunque el Gobierno sabemos que va a aprobar medidas sobre dependencia. Es curioso que se aprueben medidas pero que él no aparezca. Así que el relevo como tal va a ser el miércoles. El BOE publicará el cese de Pablo Iglesias el miércoles y los nombramientos de Yolanda Díaz como vicepresidencia tercera y Ione Belarra como ministra de Derechos Sociales. Ambas prometerán luego sus cargos ante el rey, y después en el Ministerio Iglesias cederá su cartera desgajada, una para la vicepresidencia tercera, para Yolanda, y otra para la nueva ministra de Derechos Sociales, para Ione Belarra. Nieves, con Iglesias fuera, una vez que ya salga mañana del Gobierno, teniendo el peso pesado del segundo partido de la coalición fuera del Ejecutivo, ¿se prevé algún cambio en el funcionamiento de la coalición? ¿Quién va a ser, por poner un ejemplo concreto, quién va a ser el interlocutor del presidente Pedro Sánchez para hablar del rumbo de la coalición? ¿Va a ser Iglesias, ese papel lo va a mantener él, lo va a asumir Yolanda Díaz, o cuál es el plan que se ha diseñado en la Moncloa para esta segunda etapa de la coalición? Bueno, la interlocución de lo que en Unidas Podemos llaman el espacio político morado dentro del Gobierno lo asume la nueva vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, que negociará, debatirá o discutirá directamente con Pedro Sánchez, como antes lo hacía Pablo Iglesias. Será ella quien plantea a Sánchez la discusión o el acuerdo sobre una iniciativa, por ejemplo, de Ione Belarra o de Alberto Garzón o de ella misma sobre trabajo. Adquiere todo el peso político de la parte minoritaria del Gobierno de la coalición, como suelen remarcar algunos ministros socialistas, la parte minoritaria. Fuentes consultadas distinguen este nuevo papel de Díaz dentro del Gobierno con el que representará y ejercerá Pablo Iglesias, que mantendrá una relación fluida con Sánchez, pero como líderes de cada partido político. Niegan en Unidas Podemos, Aimar, que Iglesias quede ensombrecido, relegado o enfrentado a Yolanda Díaz. Tienen mucha confianza, se llevan bien y tienen una larga carrera política entre ellos dos, dice. Una de las cuestiones que vamos a ir viendo en los próximos días y semanas, Nieves, es qué papel va a jugar Ione Belarra como próxima ministra de Asuntos Sociales, porque hasta ahora Asuntos Sociales era una vicepresidencia de más
peso político que contenido práctico, porque ¿qué son los asuntos sociales al final si no son cuestiones concretas que ya están repartidas en otros ministerios, ¿no? ¿Y qué papel está llamada a jugar Ione Belarra, no como vicepresidenta, sino como ministra dentro del gobierno? Ione Belarra ya cumple un papel importante dentro del gobierno porque es una de las negociadoras clave en esta nueva ley de vivienda, por ejemplo, como lo fue en el ingreso mínimo vital, o si vamos aún más atrás, Aimar, en los primeros presupuestos fallidos de Pedro Sánchez por el rechazo de Esquerra Republicana. Ministros socialistas dicen de ella que es una negociadora hábil, pero inflexible, y que no recita un argumentario político cuando se reúnen con ella, sino que se apoya en documentos y en datos. Pero dicho esto, Ione Belarra, que es de la máxima confianza de Pablo Iglesias, pierde algo de peso político dentro del gobierno, pero por su ministerio, porque es un ministerio de competencias sociales, pero que están muy desgajadas o muy repartidas como comunidades autónomas. No sabemos aún si mantendrá como secretario de Estado a Nacho Álvarez, otra de las personas importantes dentro del espacio morado, que ha participado también en todas las negociaciones importantes junto a ella y junto al resto de los ministros. A quien sí va a incorporar como secretario de Estado Ione Belarra es a Enrique Santiago, el secretario general del Partido Comunista de España. Entra en el gobierno, es un hombre de mucho poder dentro de Unidas Podemos, hasta ahora era el portavoz adjunto en el Congreso. Y ahora entra en el gobierno, Enrique Santiago Nieves. Sí, esa elección de Enrique Santiago no es menor, es un hombre de la máxima confianza de Pablo Iglesias y con muy buena relación también con Yolanda Díaz. Es una de las personas que mantienen relaciones e interlocuciones muy habituales con ministros socialistas, y en un periodo en el que Pedro Sánchez se propone desarrollar, por ejemplo, la Agenda de Objetivos Sostenibles, la Agenda 2030, con la llegada de fondos europeos. Bueno, se cuida especialmente esa interlocución de Enrique Santiago, una interlocución privilegiada dentro del gobierno de coalición, con él como nuevo secretario de Estado de la Agenda 2030. Nieves, gracias. Venga, hasta luego. Lucía Méndez, coalición, segunda etapa, nuevos protagonistas, nuevos interlocutores. Escenario incierto. Bueno, me sorprende las cosas que dicen, ¿no? La gente, las fuentes de Unidas Podemos y todo esto. Me sorprende porque pensar que Yolanda Díaz puede hacer el mismo papel que Pablo Iglesias, en fin, yo no sé cómo alguien puede pensar eso. Es decir, que la personalidad, el peso, la autoridad, la legitimidad, el liderazgo que tenía Pablo Iglesias, lo utilizara mal o lo utilizara bien, Yolanda Díaz no lo tiene. Es decir, no se le puede pedir a Yolanda Díaz que haga el mismo papel que Pablo Iglesias. Es decir, no se le puede pedir que esté todo el día tocándole las narices al presidente del gobierno. Esto yo no la veo en ese papel, la verdad, francamente, no tendrá que hacer otro papel. Ese papel no la veo. La ministra de Asuntos Sociales, próxima, Ione Belarra, yo creo que ese ministerio es un ministerio vacío. Esta es la verdad, es un cascarón vacío, ya está. Oye, que bien, que si quiere ser ministra, pues fenomenal. O si no quieren perder un puesto en el gobierno, pues vale, pero que es un cascarón vacío. Si ni siquiera ha sido capaz de llenarlo Pablo Iglesias, imagínate, yo creo que no lo puede llenar Ione Belarra bajo ningún concepto, porque las competencias son las que son, y el gobierno está distribuido como está distribuido, y se ha demostrado durante todo este año, y Pablo Iglesias en parte se va por eso, pues que las competencias realmente y el BOE lo tienen otras personas que no son los de Unidas Podemos, al margen de algunas competencias, por ejemplo el Ministerio de Trabajo, que sí las tiene, algunas otras cosas, el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Universidades, quiero decir, que tampoco sabe muy bien exactamente lo que hace. O sea que yo creo que efectivamente se inicia una etapa nueva. Esto igual que cuando dicen que Pablo Iglesias va a tener la misma interlocución con Pedro Sánchez. Hombre, pues no. Yo francamente tampoco lo veo, porque no está en el gobierno, no tiene peso político de vicepresidente del gobierno, por tanto, pues él será el líder de Unidas Podemos, bueno, o el portavoz en la Asamblea de Madrid, porque tampoco sabemos muy bien exactamente si va a tomar posesión del escaño, no va a tomar posesión del escaño y cuál va a ser su papel. Yo creo que Podemos y Unidas Podemos afronta un incierto futuro. Creo que en el gobierno de coalición las cosas ya no pueden ser como han sido hasta ahora, evidentemente, porque la personalidad de Pablo Iglesias era muy fuerte, es decir, su autoridad y su liderazgo era muy fuerte, su carisma era muy fuerte, y ahora no hay nadie que pueda sustituir ese carisma en el gobierno. Por tanto, las cosas serán muy distintas. Juliana Zarzalejos. Sí, no, a mí me sorprende, Lucía, que utilices la palabra legitimidad, porque me ha llamado mucho la atención. Porque el tema no me acuerdo cómo le he utilizado. Yo sí, has dicho que Yolanda Díaz no tiene la legitimidad. No quería decir legitimidad. Me sorprende, ¿no? Porque la legitimidad ha sido uno de los temas centrales del debate público. No, pero
pero no, ya sabes este que no me país, refería a eso, no, Enrique, me pues refería a la fuerza, ¿no? me refería a la Me ha fuerza dado política. no, es que una cosa es el carisma. No, porque ya no es líder de Unidas Podemos. Fíjate, una cosa es el carisma, otra la legitimidad y otra cosa incluso la popularidad. Porque si atendemos a las valoraciones de las encuestas, ¿no? Por ejemplo, el CIS, pues la señora Díaz tendría más popularidad que Pablo Iglesias, por ejemplo, ¿no? Pero porque si yo lo digo en beneficio suyo, que no me parece que pueda no pedírsele. Ni en beneficio ni en perjuicio, sino en beneficio de la claridad conceptual, que me parece importante en la discusión política y en los comentarios sobre la política, ¿no? A mí, respondiendo a la cuestión de fondo sobre qué va a cambiar, pues creo que hay que esperar a las elecciones del 4 de mayo, ¿no? Para ver exactamente cuál es su resultado y cuáles son las dinámicas que se derivan de esas elecciones. Y, por ejemplo, no solo en quién gana y quién queda segundo, quién queda tercero, sino el papel que le queda reservado a Ciudadanos a partir de ahora, desde el 4 de mayo, porque esto es importante. Si Ciudadanos sale destrozado de las elecciones del 4 de mayo en Madrid, se produce verdaderamente un cambio, pienso, importante en las dinámicas políticas españolas, porque el PSOE estará obligado, se está percibiendo ahora, pues a moverse hacia el centro para intentar evitar de que ese espacio que queda en estos momentos quedaría como vacante, intentarlo disputar, ¿no? Y efectivamente, en el momento que ello ocurra, y ya está ocurriendo ahora en esta campaña electoral por Madrid, y lo estamos viendo en las propuestas y en los planteamientos que está haciendo el candidato Ángel Gabilondo, pues evidentemente un movimiento del PSOE hacia el centro pues puede poner todavía más en tensión el gobierno de coalición, rompiéndolo. Lo dudo, lo pongo en duda. Yo creo que el gobierno de coalición no se va a romper en el próximo año, estoy prácticamente seguro, pero que pueden haber tensiones de nuevo tipo derivadas de la geometría parlamentaria, mejor dicho, de la geometría política. La geometría parlamentaria se puede mantener incluso porque estos 10 o 9 diputados de Ciudadanos en el Congreso van a seguir existiendo, van a seguir estando ahí, pero se está abriendo una modificación del panorama político español y evidentemente esto tendrá repercusión en todos los ángulos. Zardalejos. Bueno, yo quisiera hacer también una precisión conceptual porque efectivamente es importante. Lo libertario o el libertarismo, según el diccionario de la lengua española de la Real Academia, revisado el año pasado, el 2020, está definido como anarquismo. Por lo tanto, quizás no sea exacta o no sea precisa la denominación de administración libertaria para la de Madrid, la autonómica de Madrid. Dicho esto, hombre, hay dos acontecimientos que son fundamentales y que lo cambian todo. Que Pablo Iglesias deje de ser, por una parte, diputado en el Congreso y por lo tanto jefe de filas de su grupo parlamentario confederal, de una importancia no solamente simbólica, sino también efectiva, porque estará ausente de ese debate, del debate parlamentario, no del debate social, no del debate mediático, no de la conversación pública, pero sí del debate institucional, y eso marca un antes y un después. Que además no sea vicepresidente del gobierno y que por lo tanto no dirija la línea política de sus ministros de una forma directa, pues también marca un antes y un después, sin perjuicio de que pueda hacerlo Yolanda Díaz. Lo que pasa es que la ministra de Trabajo pues es una personalidad política y técnica de carácter ideológica, incluso de características muy distintas. Y efectivamente, en función de lo que ocurra el día 4 de mayo, pues habrá sobre estas modificaciones, que yo creo que son sustanciales para el funcionamiento del gobierno de coalición, incluso para su subsistencia. Veremos cuál es el papel definitivo que asume Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque dependerá del resultado de que obtenga Podemos,
si logra superar o no a Más Madrid, que para muchos es una línea de éxito o de fracaso. En segundo lugar, cuál es su decisión personal, si continuar como parlamentario en la Asamblea de Madrid o renunciar al cargo, a ese puesto electivo y dedicarse a la Secretaría General de Podemos. ¿Cómo va a articular una Secretaría General de Podemos con la expectativa de que él no va a ser el líder en la lista de unas posibles generales, futuras generales, porque ha dicho que lo será Yolanda Díaz? Es decir, hay una serie de incógnitas que pesan tanto que cualquier pronóstico que intentemos sea sólido, pues se resiente de circunstancias que no controlamos, de variables que no podemos controlar. Pero lo que nos hace pensar es que como hay tantas que están en el aire, digamos, el escenario posterior al 4 de mayo, con la circunstancia que se va a producir mañana y que se ha producido ya, del abandono del Congreso por una parte, también del Gobierno por otra, de Pablo Iglesias, hará que el futuro inmediato después del 4 de mayo sea muy distinto, absolutamente distinto, y será más distinto todavía en función de los resultados que obtenga no solamente en este caso Ayuso, que parece preconizada como ganadora de las elecciones, sino el resultado de la izquierda, y concretamente dentro de la izquierda la opción que representa Unidas Podemos, encabezada por Pablo Iglesias. Por lo tanto, a mí me parece que tenemos un escenario extraordinariamente abierto y que nada de lo que ocurra después del 4 de mayo se va a parecer a lo precedente, porque además el 4 de mayo puede ser una ficha del dominó que caiga y que también arrastre a otras. Pongamos un ejemplo y con esto acabo. Si no llega al 5% Ciudadanos, ¿estamos seguros de que los gobiernos de Andalucía y de Castilla y La Mancha van a continuar, Castilla y León, perdón, van a continuar con la coalición? ¿Estamos seguros de que no se precipitará una operación del Partido Popular para asimilar a Ciudadanos? Pues yo no estoy nada seguro de que eso no sea así. En cambio, si Ciudadanos pasa del 5% y aunque no tenga 20 diputados o 21, saca 7, pues el panorama también tiene que ser diferente. Por lo tanto, yo creo que lo razonable, desde el punto de vista de mi análisis, no digo de lo que han afirmado mis colegas y amigos, lo razonable es poner todas las piezas en la mesa, ver que son variables de distinta dirección y que por lo tanto el cuadro que salga el 5 de mayo, con los acontecimientos que se han producido y que se van a producir mañana, pues pueden cambiarlo absolutamente todo, y que a mí me parece que estamos en una inseguridad predictiva casi absoluta, porque además hay otra cosa que es muy importante, la bicefalia, que por cierto también la está buscando de otra manera el señor Puigdemont en Cataluña. La bicefalia, primero, está mal entendida cuando se refiere al Partido Nacionalista Vasco, porque no se trata solamente de que uno manda en el partido y otro en el gobierno, sino que el partido controla al gobierno y el gobierno es un instrumento del partido. Esa bicefalia la quiere establecer Pablo Iglesias en Podemos respecto de los ministros de Unidas Podemos en el gobierno, o no quiere ir a esa fórmula de marchamo PNVista. Pues claro, es que ¿cómo se va a coordinar la acción de gobierno con la acción del partido? O en este caso de la coalición, y cómo se va a coordinar eso con el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos. Es que hay una serie de incógnitas brutales, y mucho más, porque hay un dato que es muy importante. Es que Enrique de Santiago, que es el secretario general del Partido Comunista de España, se incorpora a la administración como secretario de Estado, y es un nombre pues muy importante dentro del grupo también. ¿Qué relevancia es ese movimiento, Zarzalejos? Yo le doy una relevancia extraordinaria, porque es un secretario de Estado que es un hombre con mucha personalidad,
es un hombre con mucha influencia, es la representación del PC, digamos, más aquilatado dentro de lo que es en este momento Unidas Podemos, y este es un señor que va a ser secretario de Estado. Ahora su papel estaba fundamentalmente en la acción parlamentaria, que era muy importante. Por lo tanto, eso tiene que tener algo como un significado también, y un significado que me parece muy importante porque es un peso pesado. ¿Secretario de Estado de qué va a ser? De Agenda 2030, que te lo voy a confirmar Agenda ahora 2030, Vale. O sea, va con Yone Belarra. Secretario de Estado de Agenda 2030, vale. Claro, a mí me parece que es un reforzamiento de Yone Belarra, y también es un reforzamiento de la presencia en la Administración General del Estado en este caso, de Unidas Podemos. Pero claro, cuando se viste un santo, a lo mejor hay que desvestir a otro. Y el señor de Santiago tenía una posición muy importante, muy relevante en el grupo parlamentario. Por lo tanto, es que están cambiando muchas piezas, y entonces nos enfrentamos a un escenario muy nuevo, no muy diferente. Yo, muy breve, yo creo que sí. No, dilo, sí. Yo creo que el señor Santiago en la Agenda 2030 no sé si va a tener mucha presencia, mucha actividad política. Era el cargo que ostentaba hasta ahora Yone Belarra, cuya función real dentro del gobierno era de alguna manera coordinar políticamente a los ministerios. No era precisamente la Agenda 2030 lo que llevaba Yone Belarra, ¿no? Era la coordinación de los ministros de Unidas Podemos y la por eso digo que es importante. Bueno, vamos a ver, yo creo que los partidos políticos que están encelados en una campaña electoral permanente desde hace ya 5 años están cometiendo un error, y la vía de los hechos nos lo va a demostrar el día 5, cometiendo el error de pensar que estas elecciones de Madrid son unas elecciones generales. No lo son. No son unas elecciones generales. Aunque se presente Pablo Iglesias, aunque el director de campaña de Rocío Monasterio sea Santiago Abascal, aunque todo eso, no son unas elecciones generales. Por tanto, aunque gobierne el Partido Popular en Madrid y gane el señor Díaz Ayuso, eso no quiere decir que el Partido Popular vaya a gobernar en España. Aunque el Partido Socialista, con su candidato, pierda las elecciones y no pueda gobernar en la Comunidad de Madrid, no quiere decir que el Partido Socialista vaya a dejar de gobernar en España. Es decir, ni que el gobierno se vaya a romper. Ciudadanos, saque o no saque representación, creo que se va a quedar como está, porque ya está muy mal. Está muy mal. Es decir, que si no saca representación, bueno, pues tampoco pasará nada, porque ya está muy mal. Es decir, que no creo que vaya a depender... Sería un salto cualitativo, Lucía, que no sacaran representación en la Asamblea de Madrid. Bueno, sería la disolución del partido. Perdona, me vas a perdonar, pero Podemos no sacó representación en Galicia y no se ha disuelto. No, es que claro, esto, a ver si me entiendes. No necesariamente tiene que ser así. Ciudadanos existe en Castilla y León y existe en Andalucía, está gobernando y en el Ayuntamiento de Madrid, y como responsabilidad institucional es un partido que sigue existiendo, y en esas comunidades además tiene una buena relación con los señores del PP. Y otra cosa, claro, el Partido Popular tiene sus propios problemas internos, No vamos a decir que tiene una estrategia común. Es decir, que eso también sería un error, pensar que la victoria de Isabel Díaz Ayuso va a convertir el PP en una balsa de aceite y no va a pasar nada entre la dirección nacional y los varones regionales, que pasan muchas cosas. Es decir, bueno, lo que quiero decir es que el día 5 de mayo, a nivel nacional, estaremos parecido, de hecho, a lo que estamos ahora. Enrique, pedías la palabra. Sí, yo creo que las elecciones autonómicas en Madrid son algo más que unas elecciones autonómicas. Evidentemente que de su resultado no se van a inferir modificaciones inmediatas en el cuadro político general, pero no son unas elecciones autonómicas cualquiera, ni han sido planteadas con esa voluntad. Son unas elecciones de alcance general que ponen a prueba la vigencia del cuadro político actual, y sus resultados van a tener una repercusión en las dinámicas políticas generales, desde la posibilidad del PP de mostrar de que es posible la reunificación del electorado del centro derecha alrededor de las siglas del PP, hasta el futuro comprometido de Ciudadanos si no obtiene representación, hasta la buena salud del Partido Socialista o no, hasta la capacidad de aguante de Podemos, hasta la capacidad de supervivencia del grupo de Íñigo Errejón, para poner algunos ejemplos, ¿no?
Y para acabar una cosa, ¿no? Ya que estábamos antes con las claridades conceptuales, José Antonio, permíteme, hay una segunda acepción de libertario que se refiere al libertarismo. Se puede consultar en Wikipedia, por ejemplo, el libertarismo, que es una filosofía política derivada del liberalismo que defiende la libertad del individuo en la sociedad, la primacía del individuo sobre las normas. Es una corriente del liberalismo norteamericano. Del libertarismo en Estados Unidos se discute mucho desde hace bastante tiempo, y los partidarios del libertarismo son conocidos también como libertarios. Evidentemente los libertarios clásicos son los anarquistas, pero los liberales a ultranza también reciben el nombre de libertario, y este era el sentido que yo le daba a la palabra libertario aplicada a Madrid. De acuerdo. Venga, en ese caso os voy a pedir que superemos ya este debate que estamos teniendo sobre el concepto libertario. Muy interesante, sí, pero tenemos que... interesante, pues muy bien, si lo que está diciendo Enrique es que el sentido que le estaba dando esa palabra, me parece muy correcto que me responda a lo que yo le he dicho. Yo he mirado el diccionario y el diccionario decía eso. Él ha introducido un matiz que efectivamente yo le acepto que es discutible. Efectivamente. Pues introducidos los matices y hablando de dinámicas políticas, quiero que escuchéis un momento de un discurso en un mitin este fin de semana de Félix López Reis, uno de los portavoces no muy conocido de Más Madrid. Pronunció esto que vais a escuchar desde uno de los barrios más puramente obreros de Madrid, que es Orcasitas. En estos momentos me dirijo a esa gente de San Blas, a esa gente de Palomera, a esa gente de Vallecas, a los del Pozo del Tío Raimundo, a los de San Fermín, a los del Cruce de Villaverde, a los de San Cristóbal, a los de Orcasitas, a los de Pan Bendito, a los de Caño Roto. ¡Coño! Seamos conscientes de nuestra fuerza. Dejemos de llorar. No puede ser que aquí vota el 52% y en Retiro, en Salamanca, vota el 75%. Llamamiento a la movilización de la izquierda, pero nos hemos preguntado, ¿esto es así de verdad? ¿Estos datos que da Félix López Reis son así de verdad? ¿Hasta qué punto Madrid es tradicionalmente de derechas? ¿Por qué los barrios obreros tienen una tradición de desmovilización? Más que tradición, ya una desmovilización casi cronificada. Javier Lorente, buenas noches. Hola, buenas noches. Profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. ¿Esta diferencia de movilización entre distritos ricos y pobres es tan llamativa? ¿Hay una correlación clara? Hay una correlación muy clara entre renta per cápita de cada uno de los distritos y sus porcentajes de participación. Si cogemos los datos de las municipales, de las últimas municipales, que fueron en 2019, podemos ver como tres grandes grupos, ¿no? Los que votaron entre 5 y 8 puntos por encima del 68%, que fue el resultado, o sea, el nivel de participación, que son Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Chamberí, Fuencarral, en definitiva, barrios más o menos acomodados. Otros que votan en torno a la media, que son Hortaleza, Moratalaz, Vicálvaro, el Distrito Centro, San Blas, Ciudad Lineal, y los que votan de 3 a 10 puntos menos, y aquí están los barrios a los que hacía referencia Félix López Rey, que son Tetuán, Usera, Latina, Puente de Vallecas, Carabanchel, Villaverde o Villa de Vallecas. Es decir, por dar dos datos más. La participación en Villaverde y en Usera y Puente de Vallecas fue del 57 y el 58%. Es decir, vamos, casi 20 puntos menos de lo que fue en Retiro y Salamanca. ¿Y esta correlación entre distritos ricos votan más, distritos pobres votan menos? ¿Esto sea solo en Madrid o esto es así en todo el mundo? Bueno, esto suele pasar, ¿no? Es lo que llamamos desigualdad política, que es cuando la desigualdad de los ciudadanos, ¿no?, se transforma o llega al ámbito político. Y hay distintas teorías para explicar esto, pero básicamente se entiende que esto ocurre cuando los ciudadanos tienen menos recursos, o sea, no pueden afrontar los costes de participar, porque participar siempre implica asumir un coste, porque tienen menos motivación, se sienten ineficaces, los políticos no atienden a sus demandas o sienten que esto no es así, o porque los políticos les hacen menos caso. Como saben que participan menos, al final acaban yendo menos a pedir su voto o representando en menor medida sus demandas. Y esto es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que al final es un círculo vicioso que cronifica, como tú bien has dicho, que cronifica esta menor participación de las zonas pobres. Una pregunta concreta, es un ejemplo, voy a poner un ejemplo de un barrio, pero si Vallecas fuera a votar en el mismo porcentaje de participación que Retiro, por ejemplo, ¿eso tendría un efecto real, concreto en el resultado de las elecciones? Pues mira,
En Retiro no es exactamente la población que tiene, pero Salamanca, en comparación con el distrito de Salamanca, Puente de Vallecas tiene 100.000 habitantes más. O sea, si nuestros oyentes hacen las cuentas, 20 puntos más de participación sobre 100.000 habitantes puede decidir unas elecciones, sobre todo si los bloques están muy parejos, y sabemos que en Puente de Vallecas, por ejemplo, el voto a partidos de izquierdas está muy concentrado, tiene mucho más voto a partidos de izquierdas que a partidos de derecha, pues podrían decantar el resultado electoral. Y sabiendo esto, la izquierda, los partidos de izquierda, enfocan bien sus mensajes, enfocan sus campañas, centran sus campañas en estos barrios, o al saber que en estos distritos hay históricamente menos participación, se implican menos en ellos. Pues esto es más complicado de decir, ¿no? Porque esto depende un poco. Hay un incentivo que tienen los partidos, que es a decir, bueno, voy a intentar buscar más votos en aquellos sitios más movilizados, porque es más fácil, va a ser más rentable, ¿no? Con menos coste de tiempo de campaña voy a conseguir más votos. Y en los barrios obreros, o barrios, si queréis, menos acomodados, les cuesta mucho más, porque las demandas son de estos barrios suelen ser más específicas, tienen que ver con las condiciones laborales. Entonces, a los políticos les supone un coste también, ¿no? Porque ¿quién va a defender que hay que subir impuestos para tener mejores servicios públicos? Que es una demanda que tienen estos barrios. Pues es complicado, porque después tienes al partido de enfrente diciendo que va a subir los impuestos. Hoy, antes habéis señalado, ¿no?, unas declaraciones de Gelga Gabilondo diciendo, no es el momento de subir impuestos. Bueno, pues este es un poco, ¿no?, uno de los motivos, que de lo que gana por un lado puede perderlo por otro. Y no está claro que en los barrios pobres vayan a ganar muchos más votos. Javier Lorente, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta ¿Qué luego. sugiere esta realidad a la que ha puesto cifras el profesor de Ciencia Política, la desmovilización cronificada en los barrios? Mira, Aimar, yo vivo en Retiro, al lado de Vallecas, y en los paseos que me doy por Madrid, este fin de semana he estado en Palomeras, Entrevías, Puente de Vallecas, todo esto que ha dicho el señor López Rey, al que yo conocí cuando yo empezaba a hacer periodismo, y él era muy joven y ya era un activista vecinal, y vamos, es decir, tiene todo el mérito del mundo. Y hay que pasearse por esos barrios, querida Aimar. Hay que pasearse por esos barrios para saber hasta qué punto están dejados de la mano de Dios, del ayuntamiento, de la comunidad y del gobierno. Y aquí hay que decir una cosa que por mucho que moleste a la izquierda, hay que decirla, que aquí gobernó la izquierda en la pasada legislatura municipal. Y me gustaría saber qué hizo la izquierda por esos barrios. Me gustaría saber exactamente, en fin, hasta qué punto el gobierno progresista y de izquierda se preocupó por esos barrios, porque hay que ir a esos barrios para saber cómo están. Y aquí hablo no solamente del ayuntamiento, sino también del gobierno. Y hablo también, por ejemplo, de las responsabilidades que tiene Unidas Podemos, que llegó al gobierno hablando de los más desfavorecidos y de beneficiar a los más desfavorecidos. No me extraña que en esos barrios no voten, ya lo digo. O sea, de verdad yo recomiendo que uno se dé una vuelta por esos barrios para saber hasta qué punto aumenta la marginalidad y la desigualdad, ya desde la crisis del 8 y ahora muchísimo más con la pandemia. Brevemente, Juliana Zarzalejos. Querida Lucía, si la marginalidad de los barrios de Madrid es culpa de Unidas Podemos, creo que debemos revisar, en fin, todas... Oye, gobernó Carmena aquí 4 años. Pero seamos un poco serios, de verdad, Lucía. Bueno, no sé. Un poco de seriedad no nos sería mal esta noche. El problema de la participación diferencial en las elecciones, por ejemplo, se vio con una extraordinaria crudeza en las elecciones catalanas, ¿no? Las del 14 de febrero, en las que hubo barrios del área metropolitana de Barcelona en la que la participación ni siquiera llegó al 30%. En un contexto de bajísima participación. Este es un dato muy interesante para el 4 de mayo, ¿no? Ver exactamente el nivel de participación que se da en la Comunidad de Madrid, que yo estimo que será alto. Hay algunos sociólogos electorales que calculan que puede estar cercano al 70%. Si eso fuese verdad, la bofetada para la política catalana sería enorme, porque en igualdad de circunstancias dramáticas, me estoy refiriendo a la epidemia, que en Madrid fuese a votar el 70% y que en Cataluña no fuesen a votar menos del 50%,
Es decir, la abstención superó el 50%, significaría que los efectos corrosivos de la situación política en Cataluña son extraordinariamente elevados. Yo creo que lo son, y creo que la altísima abstención que hubo en Cataluña en febrero no se debió exclusivamente a la epidemia, sino a un estado de confusión general en estos momentos importante en la sociedad catalana. Veremos cuál es la participación en Madrid, y evidentemente el reto de las fuerzas políticas a partir de ahora en Madrid es movilizar a sus electores lo máximo que puedan. Este es el reto. Bueno, yo me pregunto cuánto hay de abstención activa. Es decir, cuánto hay de abstención consciente, es decir, no voy porque no quiero, no voy porque no confío, no voy porque no me convencen, ¿no? Este es el primer punto. Muchas veces no es solamente un fenómeno inercial, es un fenómeno consciente en esos sectores, digamos, más desfavorecidos, en esos barrios más desfavorecidos. Y segundo, en lo que conozco de ciencia política y en todo de lectura electoral, esto es bastante general en todas las democracias, prácticamente en todas las democracias. Las capas sociales menos favorecidas tienden a una mayor abstención, probablemente por una serie de motivos que nos ha explicado el profesor de ciencia política, y también porque, digamos, es verdad que cuando se sienten defraudados, por ejemplo, por los partidos de la izquierda, pues no cambian su voto hacia los partidos de la derecha, sino que se abstienen. Es verdad que esos comportamientos con algunos partidos populistas de derecha o de extrema derecha, como ha podido ser el lepenismo, pues se ha introducido en esos barrios populares, en esas zonas, digamos, que antes eran feudos de la izquierda, y ha movilizado desde allí determinado voto, ¿no? Algo de eso también ha ocurrido en algunos lugares de España. Por lo tanto, yo creo que no responde a una causa única, sino a varias causas. Y yo no descarto en absoluto que el mensaje de los partidos de la izquierda no conecte. Acabo de leer, un ensayo de un periodista instalado en Francia, que se llama La traición del progresismo, que tiene que ver con el hecho de lo que llaman el archipiélago de identidades que la izquierda quiere sumar, y que ya los liberales americanos advirtieron inmediatamente después de la elección de Trump, y dijeron: ojo, no superpongamos, no vayamos haciendo una suma de identidades en la sociedad, busquemos al ciudadano, más allá de cualquier otra condición, al ciudadano. Y muchas veces la izquierda tiene políticas de identidad, de nicho, que no son lo suficientemente transversales y dejan huérfanos a una parte de la sociedad, y probablemente la menos favorecida, y hay una respuesta abstencionista, ¿no? Hora 25. Aimar Bretos. Hoy se ha confirmado que mañana fracasará de nuevo Pere Aragonés en su intento de convertirse en presidente de la Generalitat. En la segunda votación del debate de investidura, Junts lo va a volver a dejar tirado, se van a abstener. El partido de Puigdemont no va a apoyar al que previsiblemente en algún momento de estos 2 próximos meses terminará siendo su socio de gobierno, pero de momento le van a hacer sufrir parlamentariamente, le van a exigir más semanas de negociación. Esta negativa de Junts, Xavi Abelló, ¿cuántas diferencias hay de fondo que la justifiquen entre los dos partidos, y cuánto hay de presión, puramente presión política del partido de Puigdemont? Hay algunos aspectos que parecerían separar de entrada a ambos partidos y que han ido acercando posiciones. Por ejemplo, Junts ha comprado dar una oportunidad a la mesa del diálogo, y Esquerra aceptar el Consell per la República de Carles Puigdemont como un órgano coordinador del movimiento independentista, y ya se trabaja en una reformulación que lo haga más equitativo. También hay escasas diferencias respecto al programa de gobierno a desarrollar, aunque aquí hay un par de matices importantes. El primero es que a Junts no le ha gustado que Esquerra pactara primero un programa con la CUP, y aseguran que hay cuestiones en las que no estén de acuerdo, como puede ser
ser la intención de pasar centros de educación concertada al sistema público. Por otro lado, aseguran que sin cerrar del todo esta carpeta tampoco se puede regalar la investidura. Aquí una de las cuestiones claves será el reparto del próximo govern, que Junts per Catalunya se ha negado a abrir hasta ahora. Aquí hay intereses cruzados, como por ejemplo la gestión de los fondos europeos o de la cartera de sanidad, que ambos quieren, aunque las dos formaciones aseguran que este no deberá ser un obstáculo que vaya a ralentizar mucho más las negociaciones. En definitiva, todos dan por hecho que el acuerdo acabará llegando. Junts ha optado por una estrategia de negociación que ha ido dilatando la apertura de algunos temas y que ha acabado impidiendo llegar a mañana con los deberes hechos. Los desencuentros vividos a lo largo del proceso y las malas relaciones entre los líderes de ambos partidos siguen aún también influyendo. Publicaba en tu periódico, Enrique, en La Vanguardia, Isabel García Pagán dice: no hay terapia viable cuando se es socio de gobierno y principal adversario al mismo tiempo, principal adversario electoral a batir. No hay terapia viable en una pareja así. Es difícil y se está poniendo de relieve. Yo pienso que estamos ante un momento especialmente interesante, y es para la política catalana. Ya sé que la apariencia es más bien la contraria, de que eso tiene muy poco interés, que es una especie de movimiento circular continuo, que parece que todo siempre esté en el mismo punto, y que por lo tanto hay muchas personas que han ya desenchufado, desconectado lo que ocurre políticamente en Cataluña, y no me extraña que sea así. Pero digamos, para los que aún tenemos el vicio de seguir un poco los temas estos un poco muy de cerca, lo que está ocurriendo es algo relevante en el sentido siguiente, en términos históricos, que es Convergencia ha gobernado Cataluña 33 de los 40 años de autonomía, desde 1980, 33 sobre 40, excepto los 7 años de gobierno del denominado tripartito, primero con Pascual Maragall, después con José Montilla en la presidencia. Por lo tanto, es un partido de gobierno con una fuerte vocación de gobierno. 33 años superan los 26 años, para poner un ejemplo actual, pues los 26 años del PP dirigiendo la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en las que una formación política o una corriente política pues adquiere una visión de las cosas, adquiere la visión de que es la fuerza hegemónica, que es la fuerza dominante. Es verdad que Junts per Catalunya no lleva el nombre de Convergencia, pero ha heredado de Convergencia los electores, los votantes en buena medida, y ha heredado la cultura política y la mirada sobre la política. O sea, Junts es la versión 3.0 de Convergencia, de la antigua Convergencia. Y en estos momentos esta fuerza política debe hacerse la idea de que ya no es claramente la fuerza hegemónica en el ámbito del nacionalismo catalán. Ya no lo es. Sigue siendo importante, sigue teniendo mucha influencia política y electoral, pero ya no lo es. Y por primera vez en Cataluña puede haber un presidente del ámbito nacionalista. Ya sé que eso puede molestar a alguna gente de Esquerra Republicana, porque ellos se consideran que no son nacionalistas, y yo creo que ellos forman también parte del ámbito del nacionalismo catalán, pero que es otra tradición política, que además conecta con tradiciones del tiempo de la República. Por primera vez un presidente explícito de Esquerra Republicana. Digo explícito porque Josep Tarradellas, que pertenecía a Esquerra Republicana, fue un presidente de Esquerra implícito, actuó más como un hombre institucional. Estamos en ese momento de tránsito, de cambio. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que los convergentes se resisten a creer que a digerir que han perdido la primacía. A su vez, Puigdemont intenta hacer valer su papel, teme quedar marginado, sabe que una marginación paulatina de su papel político puede tener para él consecuencias bastante desagradables, es decir, de quedar fuera de órbita. Y vamos a ver qué ocurre. Yo, sin embargo, diría lo siguiente: hay que hacerse una pregunta e intentar darle una respuesta. La pregunta es la siguiente. El contador ya está en marcha desde la primera votación, son 60 días, a finales de mayo se acabaría el plazo y se convocarían elecciones automáticamente si no hubiese acuerdo. ¿Pero y eso conviene a alguien? Esta es la pregunta, Aimar. Esta es la pregunta. ¿Conviene a los independentistas ir a una repetición electoral que podría dar más de 40 diputados a Salvadorilla?
día. Yo creo que no. Si la respuesta es que no, esta sería mi respuesta, puedo estar equivocado. Si es que no, va a haber investidura antes de que acabe el plazo. Nos vamos. Enrique, Juliana, José Antonio Zarzalejos, Lucía Méndez, un abrazo enorme a los tres y gracias por acompañarme en esta noche de lunes. Adiós, buenas noches. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.